Hola, yo soy Verónica Millán, soy estudiante de tercer semestre de Derecho y actualmente este es mi proyecto de cultura gastronómica. Soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Espero que les guste. Yo les voy a hablar un poco acerca de la región costa. Esta ha sido la región que yo escogí para este proyecto de cultura gastronómica. Entonces voy a hablar un poco de su historia, de los ingredientes que caracterizan a la zona, de los platos típicos y cómo estos se relacionan con la historia. Entonces, antes de la colonia habían señoríos. Podemos pensar en estos señoríos como en una época con mucho menos población. Entonces, imaginemos a Quito con sus cantones, pero con una magnitud muchísimo más pequeña porque pues, había menor población, eran concentraciones de gente bastante pequeñas. Luego de estos señoríos está la colonización. Durante la colonización, debido a la distribución territorial, hubo contacto, que es el más destacado ahora de la gastronomía, entre los pueblos manabitas con los esmeraldeños. Este contacto provocó intercambios de elementos culturales relacionados con la comida, como el coco, los mariscos. Hubo una cierta elaboración de chicha a partir de la chontilla con el maduro. Luego de la época colonial, se consolidan muchos de los cantones que se conocen ahorita, como Chone, Flavio Alfaro, etc. En esta época, Chone se caracteriza por su ganadería extensa. Flavio Alfaro, de hecho, tenía algunas, llamémoslas haciendas, con los nombres de las cosas o de los alimentos que producían, como el zapallo, camarones, guineo, etc. Y de hecho, Flavio Alfaro, antes de llamarse Flavio Alfaro, se llamaba Pescadillo por su vasta presencia de pescadillos. Si queremos una línea de tiempo un poco más clara, entonces podemos hablar de tres momentos de la historia de la gastronomía ecuatoriana, que es el de los incas, el de la colonización y el del luego de la colonización. Entonces, con respecto a los incas, ellos introdujeron ciertos productos, artefactos y técnicas culinarias al Ecuador durante el imperio de Tahuantinsuyo. Este imperio duró casi 100 años y la actividad culinaria se usaba con respecto a los ingredientes locales, que eran maíz, yuca, camote, frijoles, ají. Entonces, con la colonización española, ahí es cuando entran nuevos ingredientes europeos, que datan de ella precisamente, como el trigo, arroz, el ganado vacuno, el cerdo, y también entran nuevas técnicas culinarias como la cocción en sartén, la cocción con el calor. Y también recibimos influencias africanas cuando llegó el verde a Ecuador debido a Fray Tomás de Berlanga alrededor de 1516. Ahora, luego de toda esta gastronomía, vemos también la introducción de ciertas técnicas ganaderas y agricultura que hasta ahora de hecho nos influencian. Además, la costa se caracteriza un montón por hacer uso de los recursos naturales o innatos de ella misma, como los pescados, los mariscos, estos vegetales que son nativos igual de la costa. Además, hay que recalcar unas ciertas curiosidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, el segundo o del seco. Cuenta la leyenda que nosotros le llamamos seco porque los ingleses venían para acá y pedían el second. Entonces, para los que servían la comida comunicarse entre ellos, pronunciaban second como seco. Y por eso se quedó así. Habían tres clases de comida según la clase social en España. Entonces, primero teníamos la comida de los reyes y ahí encontrábamos todo tipo de carnes como las morcillas blancas, lenguas, sesos, mondongo, que encontraba la comida de la burguesía, y ahí habían menestras y cocidos usualmente, pero lo más característico de la comida de la burguesía es que estaba caracterizada por tres tiempos. Entonces está la sopa, el plato fuerte y el postre, y de hecho eso lo mantenemos hasta la actualidad en nuestros almuercitos de 2.50 que podemos ver por ahí. Ahora, centrándonos un poco más en la gastronomía actual de nuestra costa, tenemos que los pescados son uno de los 5 pilares fundamentales. Tenemos los pescados, mariscos, carnes, cereales y frutas. Hay muchísimos platos característicos de la región costera de Ecuador. No vamos a entrar en detalle sobre todos ellos, aunque me encantaría hacerlo, pero a mí, en lo personal, el que más me gusta son los bolones. No registran datos certeros de la procedencia, pero los historiadores coinciden en que los bolones surgieron en la costa y que de hecho es un plato tradicional del pueblo montú. De hecho, muchas personas cuando hablan de los bolones coinciden en que se les daba esta comida a los trabajadores una vez llegaban de trabajar. Entonces, se supone que el desayuno montubio, según el libro Recorrido por los sabores de Ecuador, es el tradicional bolón de verde con café negro. Hay muchos productos también característicos de la costa, como el verde, el camarón patiblanco, el café, que Ecuador es rico en variedades, el banano, el cacao, el atún, etc. Que estos también son pilares de la gastronomía costeña. También tenemos el pitillo, que de hecho proviene de los antepasados ceromeños y que actualmente se encuentra en toda la provincia de Ceroma y fue incluso declarado como patrimonio cultural. Uno de los platos más emblemáticos también de toda la costa es el encucao, que tiene origen criollo y tiene una historia que data de hasta 200 años. Esmeraldas es donde hay el mayor cultivo de palma de coco y ellos tienen una influencia o el uso del coco está demasiado asociado de hecho a la comunidad afroecuatoriana. También tenemos el encebollado, que su origen es guayaquileño, de Guayas. Es una alternativa económica al ceviche de balde y se dice que su explosión fue alrededor de los 70. Tenemos también el seco de chivo, que es de Santa Elena, su origen es criollo y también es uno de los segundos más característicos de la costa.
También se destacan muchísimos de los ingredientes de, digamos, comidas típicas de allá, como la salprieta, el maní graneado, con plátano verde maduro asado, las tortillas de maíz, yuca, las empanadas de verde, los muchines, bolones de verde con queso, amarillo, chicharrón, patacones, etcétera, etcétera. Ya por último es importante destacar que en provincias como Manabí hay festivales de los animales derivados de la pesca. De hecho, estos festivales son, por ejemplo, de la sardina, del langostino, donde se come mucho de esto, por supuesto, y de la región costa, que fue una de las regiones donde hubo un montón de influencia de la colonia. También hay muchas festividades relacionadas a la comida que también tienen relación con la religión. La gastronomía es algo hermoso y Ecuador tiene una influencia bastante recursiva de sus propias piezas, de sus propios recursos, a pesar de que también haya una influencia bastante colonial. Sin embargo, yo pienso que tiene su propia identidad y que vale la pena estudiarla. Gracias.